¿Qué tal? Buenas noches a Granada Debate. Ya estamos aquí de vuelta después de ayer actualizar, poner encima de la mesa todos los temas deportivos. Hoy toca hablar de muchas cosas. En primer lugar, no es el orden, pero es verdad que ya sabemos que el Metro ha dicho, el consejero, que por lo menos hasta 2020 que nos vayamos olvidando. Preocupan las terrazas, preocupan los volardos. Esos volardos que, por ejemplo, en el último incendio en la capital, en San Juan de Letrán, tuvieron los propios bomberos que cortar volardos para poder acceder con los camiones hasta el edificio para apagar el incendio, lamentablemente con una víctima de por medio, una mujer de 73 años. Hay muchas cosas de las que hablar. Chema Rueda, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Y más que podríamos ir sacando, ¿eh? Hombre, y seguro que se nos ocurrirá algún otro al hilo del debate. ¿Estuviste en Rubalcaba? No estuve, no. No hubo manera, ¿no? Tengo buena relación con él, pero no estuve. No hubo ahí... Es que la química y la política para mí es complejo. La política mejor sin química. Me hubiera gustado eso, saber de la química y la política, si tenía un nexo de unión, que se ve complicado. Hace 4 años estuve, pero no pudo dar la charla. Sí, ¿verdad? Ya ahora pues no me ha pillado. Tuvo que salir corriendo. Don Baltasar Garzón, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Don Juan Cañabate, buenas noches. Buenas noches. Bueno, a mí me han dicho directamente, tengo aquí muchos temas, pero me ha dicho, es que si le pregunta a don Juan sobre las terrazas y la preocupación que hay, seguro que a nivel académico vamos a aprender mucho. A partir de ahí tendremos que poner todos los niveles, todos los estamentos que podamos sacar en debate a raíz y en la mesa. ¿Qué ocurre con las terrazas, don Juan? Bueno, pues yo creo que es algo evidente que tenemos un problema en la ciudad con la ocupación del espacio público. No solo las terrazas, la terraza digamos que es la parte más evidente, ¿no? La parte que más se ve, o la parte más significativa, sino con todo ese uso del espacio público que hoy por hoy se puede decir que está absolutamente privatizado y puesto al servicio de unos negocios que lo usan y sobre todo lo abusan. Eso genera grandes problemas. Sobre todo problemas de convivencia, pero problemas de otro tipo también, de impacto visual, de deterioro de esos espacios que son patrimoniales y de muchas otras características de este tipo. Problemas que tienen solución, obviamente. Evidentemente, la primera es no ponerlas. Bueno, sí, pero realmente... o ponerlas mejor puestas. A lo mejor ha ido muy radical, es verdad. Parece que lo mejor sería ordenarlas, ponerlas mejor puestas, entender que la calle es un espacio de todos y que por tanto pues debe mantenerse dentro de lo que sería un orden que a todo el mundo le generara cierta satisfacción. A mí me llama mucho la atención, y siempre lo digo, que no sean precisamente los empresarios de la hostelería los que estén reivindicando precisamente esa ordenación, porque yo creo que aunque inicialmente puedan obtener un beneficio muy inmediato, pero la verdad es que están destruyendo una ciudad que merece la pena ser tratada con algo más de cariño y de respeto. Abro mesa, cuando queráis. Bueno, yo lo que ha defendido prácticamente estoy de acuerdo. Hay un problema a medio y largo plazo, y es que el turismo de calidad que siempre ha sido Granada empiece a sentir y a dejar su huella, y que personas, de alguna manera que era un turismo cultural, que dejaban bastante beneficio a la ciudad, pueda empezar a un fenómeno de no venir aquí, es decir, de gentrificación del centro, donde ya no se está en la ciudad para vivirla, sino para explotarla económicamente. Decía que no se deben de escuchar, evidentemente, a los hosteleros y a los comerciantes, pero no son ellos los que tienen que tomar al final las decisiones, porque además de las normas que hay ahora mismo, que posiblemente sean insuficientes, es que no se cumplen tampoco. O sea, que aquí, a nivel municipal, como a nivel autonómico, a nivel estatal, tenemos una fea costumbre en este país, y es que no se cumplen lo que aprobamos y a los que nos... consensuadamente incluso estamos dispuestos, y yo creo que ya esto ya está llegando a un nivel realmente insoportable. Yo le comentaba ahí fuera, antes de entrar, que voy poco al centro, porque vivo aquí, cerca de esta emisora, y para pasear pues no voy al centro. Pero hoy precisamente he ido desde mi casa hasta Alzaguín, hasta la hípica, porque quería ver cómo estaba la ciudad. Realmente la plaza de Virrambla como símbolo
es insoportable, es decir, es que me impedía pasar y pasear y cruzar, es decir, tenía que, me marcan hasta el sendero o la ruta por donde tengo que transitar. Eso, a mi juicio, es inadmisible, y sabiendo además que además de los ciudadanos de Granada y provincia que vienen a hacer sus gestiones en la ciudad, la cantidad inmensa de turismo que tenemos. Ese turismo hay que cuidarlo, hay que mimarlo, y de luego no se puede, bueno, se tiene que impedir el abuso, como muy bien decía, de mesas, de esto, de cómo se llama esos aparatos que en invierno quieren hacer estufas, quieren hacer calor. pero algo es que el tiempo es el que es que son barbaridades. Todo eso está legislado y a través de multas. Hay una, sí, a ver, yo comparto el punto de vista, lógicamente, de ambos. De hecho, hace poco he escrito sobre eso. Es verdad que no podemos castigar la actividad económica que supone, pero nadie ha planteado nunca eso, y por tanto, como nadie lo ha planteado, lo único que se plantea aquí es que lo que no puede uno es encontrarse en una ciudad casi dentro de la ciudad, porque si fueran mesas y sillas, todavía podría uno decir, bueno, pues tiene 12 en vez de las 8 que paga, pero es que son mesas, son sillas, son barbacoas, son armarios, son muebles bares, es que es una ciudad dentro de la ciudad ocupando el espacio que es de todos. Me consta que el ayuntamiento ha puesto en marcha una reordenación, sobre todo en el casco histórico, para que los elementos sean lo menos dañinos a la vista posible y lo menos molestos posible, pero bueno, ahí hay un ten con ten en el que no todo puede ser represión. Yo creo que los propios hosteleros son los primeros interesados, claro, como decía Baltasar, en vez de ganar 100 de pronto, ganar 500 sostenidamente en el tiempo. Porque luego además se da una paradoja. Los que vivimos fuera del centro, en mi barrio, yo siempre se lo digo a mi buen amigo Antonio, digo, chiquillo, el día que pones una mesa de más es que te crujen. Oye, pues vamos a hacer en el centro también lo mismo, vamos a hacer esa represión contra todo el que se pasa en número o en cantidad, incluso en calidad del objeto, y vamos a ordenar una actividad que yo creo que en una ciudad del sur como es Granada, donde gusta prácticamente, salvo los días de helada, se puede estar perfectamente en la terraza sin tener una llama amenazando de la oreja. Yo recuerdo, si me perdonas, quiero ahondar en eso porque me parece importante. Hay algo además que es fundamental, y es que si el beneficio que obtiene el hostelero fundamentalmente deriva del espacio urbano que ocupa y sobre todo del espacio patrimonial que ocupa, es decir, en mi barrio hasta hace unos meses que me he ido ya de él porque no soportaba a los turistas, que es el Albaicín. Ese tema es bueno también, y ahora hablaremos. Bueno, yo he vivido 30 años en Albaicín y me he tenido que ir porque no podía soportar más. Muchos vecinos dicen que el turismo le ha echado barrio. No es muchos vecinos, lo digo yo, que me he ido. Bueno, aparte que lo dicen muchos otros. Si un hostelero del Paseo de los Tristes cobra 2,50 euros, por poner un ejemplo, de una cerveza, esos 2,50 euros son de la cerveza que pone o del elemento patrimonial en el que está ubicado su negocio. Probablemente una parte importante debe ser del elemento patrimonial en el que está ubicado su negocio. Entonces, eso no es suyo. Claro. Y además, no solo no es suyo, sino que él está trabajando sobre él, lo está ocupando, lo está sobreexplotando, y además no revierte nada en ese elemento patrimonial. Cuando hablamos de esto también hablamos, y en esto es importante el tema de los barrios, en redistribuir qué es lo que se paga. Es ridículo lo que paga un empresario en el centro de la ciudad, ridículo, en comparación a lo que paga un empresario fuera, en un barrio. Pero además de eso es que nada va a parar a ese elemento patrimonial. O sea, cuando hablamos de redistribuir... Una especie de... a ver, la comparación, pero va a ser dura, voy allá. Un IBI de las mesas. Podría ser. Sí, casi. Podría ser, pero es eso. Esas que están en el centro deben de la ganancia de la mesa. Claro, no está bien explicado. Es inaudito. Decías tú antes del ciudadano, el Argán, este gran alcalde de Roma del Partido Comunista del Pichí, que además era catedrático de Historia del Arte, decía que en las ciudades actuales el ciudadano no las vive, las consume. Ciertamente. Cierto. Esa era la frase que él daba. Y yo creo que en esa dinámica estamos, y esa dinámica es la que hay que pararse, que hoy es obligatorio parar. Tenemos que repensar la ciudad. Yo recuerdo, no hace mucho, que las instalaciones y las estructuras que pone las mesas tenían carácter provisional para la época donde el buen tiempo invitaba a tomarse una cerveza,
pero ahora es que ya se han convertido en estables y permanentes. Fijo. Claro, es que hay licencias anuales, licencias. Claro, sí, pero es que tienen no, hasta puertas para entrar y salir. pero es que, que antes se desmontaba, por así decir, la estructura, las mesas, se almacenaban donde el interior de su negocio o fuera y las sacaban. Ahora ya es que es todo el año. Eso no puede ser. Eso es una ocupación permanente de un espacio que nos pertenece a todos los granadinos. Yo, comprendo y tengo amigos dentro de la hostelería, hablo con ellos cuando yo estaba en la delegación de Medio Ambiente, pero desde entonces, del año 2000, 2002, 2003, a hoy, en mi juicio, ha habido una involución en ese terreno donde los ingresos, supongo que algunos estarán haciendo los propietarios buenos beneficios, no revierten al patrimonio de la ciudad desde ningún punto de vista y sin embargo nos está hurtando la posibilidad de espacios que antes atravesamos, es que ya es como una esa privada, es como una cerca privada que no pone allí prohibido el paso, pero están a punto. Ha habido un dejar hacer, y yo diría incluso que una discrecionalidad absoluta desde que Baltasar dejó de ser concejal del gobierno hasta hace un año, en el que aquí, digámoslo en términos aceptables para nuestros oyentes, aquí cada uno ha hecho de su capa un sayo. O sea, las concejalías de ocupación de vía pública en los 13 años del PP han tenido capacidad discrecional para dar, otorgar, quitar, poner, multar y luego quitar las multas. Es decir, claro, eso la gente se acostumbra y ahora pues, está intentando el actual gobierno municipal ordenar eso de manera que efectivamente, primero, no se puede pagar lo mismo por una mesa en el centro que en la Chana, no se puede pagar lo mismo, ni la multa puede ser lo mismo, ni el daño a la vista puede ser lo mismo, ni esa ciudad dentro de la ciudad, porque efectivamente es que uno está tomándose una cerveza en el centro y es que está como en su casa, aislado del exterior, porque si es invierno te ponen los plásticos esos que te cierran con la estufa, vamos, falta ya que ponerte allí el brasero. En cualquier caso, una ciudad dentro de la ciudad. En cualquier caso, Chema, yo estoy de acuerdo que efectivamente hay unas distintas fases, distintos momentos desde que gobernaba el Partido Popular a que gobierna el gobierno actual, pero también te digo que nosotros esperábamos bastante más del gobierno actual, bastante más. El gobierno actual está reordenando, no ha sido especialmente contundente a la hora de actuar ante ese problema, que es un problema grave. Ha sido bastante relajado y ha habido ocasiones en que tampoco ha reaccionado como se esperaba. Muchas. Yo no soy de sospechoso de esas del PSOE. Quiero decir, vamos, entiendo y acepto lo que me pongo en el punto de vista de estar en la situación del PSOE y Cuenca en este ayuntamiento. Con minoría. Podríamos decir, ha tenido la capacidad política de poder consensuar con el resto de esos valores o criterios que son sensatos, razonables para todos. Eso es la crítica que yo creo que podíamos hacerle, a lo mejor con razón. Lo que ocurre es que un gobierno en solitario, con 7, con las tensiones que hay incluso dentro de otros grupos municipales, la verdad es que yo no le rindo las ganancias ni al alcalde actual, ni al que venga, salvo que haya un cambio enorme de votos y que parece que no lo va a haber. Pues la verdad es que los que vivimos en Granada nos vamos a sentir en nuestras propias carnes una gestión durante unos años bastante mala. Claro, es que si entras como elefante en cacharrería, que yo no digo que no, pero si entras como elefante en cacharrería después de 12 años con unas costumbres, es que pues tienes que empezar a despedir gente, a fastidiar a gente, y lo mismo es mejor, Juan, considerar que en este tema vamos a reordenar, vamos a intentar poner normas que sean aceptadas, porque si pones normas que no son aceptadas, ¿para qué te vale poner normas muy duras y luego tienes que estar siempre con la política represiva? En fin, yo entiendo lo que tú dices, pero también entiendo y más lo que dice Baltasar. Al final, si hace una ordenanza muy dura, siempre habrá algún grupo municipal que no te la apruebe en el pleno, con lo cual, ¿para qué quieres llevarla tan dura? Y al final, pues lo mismo hay que transitar con algo más de calma. Aunque yo entiendo la prisa de ese largo camino. No, pero verás, o sea, hay cosas que efectivamente siempre hay argumentos muy discutibles, por cierto, como pueden ser lo del empleo, que en fin, ya en otros espacios hemos dejado claro que el empleo que genera hoy la hostelería no se lo cree nadie, pero bueno, bien, es un argumento, pero por ejemplo,
lo que no puede un ayuntamiento es decir que ha regulado los Seaway me parece que Sí, se llama. sí, Seaway. Y yo que paso por allí me encuentro todos los Seaway transitando por encima de las aceras. Dice, pues lo habrá regulado, pero desde luego no sin mucho éxito. Quien habla de los Seaway habla de las 40.000 cosas que están permanentemente ocupando la ciudad y que desde luego no las ves reguladas o no ves éxito en la regulación. Las despedidas de solteros, en fin, todo este tipo de cosas que realmente generan problemas de convivencia serios en los espacios urbanos. Al margen, y también, verá, esto me gusta siempre decirlo para que veáis que soy valiente incluso y me meto con lo que no debo. La Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía exige que se informen todas aquellas intervenciones que se producen en los entornos BIC, los entornos de bienes de interés cultural, que generan impacto visuales. Lo exige en 2 artículos de la ley. En uno lo deja claro y en el otro dice además que tras la aprobación de la ley los ayuntamientos deberán elaborar un plan de impactos de contaminación visual, exactamente. Bueno, por supuesto, el plan de contaminación visual este ayuntamiento no lo ha hecho nunca, ni parece que lo vaya a hacer. Y después, el que existan esos estudios de impacto visual, de contaminación visual, que generan esos elementos que se colocan en los entornos patrimoniales, tampoco. Hay provincias en donde cada vez que se va a colocar una terraza en un entorno BIC, pasa por la Comisión de Patrimonio. Me parece muy bien. Que sería lo lógico. Que sería lo suyo. Aquí no pasa. Yo No hay que olvidar, voy a invitar que está aquí Chema. un afán recaudatorio. Sí, lo hay Sí, también, lo hay. lo hay Sí. también, claro. Que es un dinero importante que recibe el ayuntamiento. Ya ¿no? que está aquí Chema, que es miembro del Partido Socialista y conoce el ayuntamiento, creo que como poco, porque aparte de ser funcionario, está de concejal, yo le emplazo a él y al alcalde a que hagan un esfuerzo de llegar a un consenso. Yo creo que con el Partido Popular es imposible, porque es el causante Claro, máximo. el que ha abierto la manga ancha. Pero sí con el resto de los partidos, a un mínimo de propuestas de regular, de usar y de ordenar, pero que se cumpla. Es un esfuerzo que seguramente van a estar de acuerdo en un 80 o 90%. Si el Partido Popular quiere hacer electoralismo con esa o demagogia, con eso, allá él, porque los ciudadanos de Granada sí sabemos empezar a distinguir. Entonces yo le emplazo a él como miembro del partido y al alcalde Cuenca a que haga un esfuerzo de hablar con los grupos municipales. Y yo también Nuestro le emplazo. querido ¿Lo moderador, recoges? nuestro querido moderador sabe que yo lo recojo, pero sabe que a continuación siempre digo que a ver si nos acaban los 3 años de gobierno de Cuenca sin que los grupos que lo pusieron de alcalde le aprueben, aunque sea a la hora del recreo, en un pleno. Digo que es difícil, que yo, por supuesto lo intentaremos, pero O sea, que que no no se hace puede falta. culpabilizar en esta situación tan compleja, tan difícil, Claro. es injusto echar toda la Claro, hace culpa, falta, responsabilidades. yo siempre lo a la digo, un plantilla. poquito Eso es más cierto. de echar una mano, a ser posible, no al cuello. Ya. En este tema, pues como cualquier otro Bueno, al que final- sabe al nuestro final, querido moderador. El PP le ha sacado adelante el plan de ajuste. Fíjate tú, ¿Eh? pues, ¿Quién se lo eso es ve? mala conciencia. Bueno, también es verdad Eso es mala conciencia. que el plan de ajuste es más del PP que del PSOE. Eso Es más de la situación que hay, que tiene más culpa el PP, Totalmente. que imposibilita hacer otra cosa que no sea medidas de emergencia, como hemos hablado en más de una ocasión. Pero vamos a no meternos con el Pero plan de ahí ajuste. también hay un sitio importante. El dinero el ayuntamiento lo puede sacar de donde está. Y en Granada todo el mundo sabe que el dinero ¿dónde está? El dinero está en la actividad turística. Pues que lo saque de ahí. Sí, Que lo saque de ahí. La tasa. Tasa por ejemplo, turística, la tasa se turística. llama Yo eso. soy Tasa turística. partidario de Tasa la turística, se llama Eso se ha dado mucha vuelta y es verdad que España no porque creo que Barcelona ya la tiene. Sí, varias ciudades. Y varias ciudades. Granada es quizá de las ciudades top a nivel turístico que no la tiene. Y tú viajas a Lisboa y creo que eso es €1,50. Y Viajas la a París factura viene el €1,50. y cuando tú alquilas o reservas, perdón, mejor dicho, el hotel, tú tienes 100 euros las 3 noches, que ya es un hotel barato, son de los que yo voy, y luego abajo te pone más 2 euros por persona y noche. Y no Es pasa que- nada, es que en ¿verdad? No Granada- pasa nada, yo sigo yendo, ¿eh? El peso de la derecha de Granada ciudad y del PP en el gobierno, los gobiernos anteriores, todavía pesa como un lastre. O sea, hablar de impuestos es que ellos se niegan, pero claro, ellos, aquí ya sabemos cómo ha salido el exalcalde, y parece que todos vamos a parar siempre al mismo tema, pero es que hay una cultura dentro del Partido Popular, no solamente en Granada, en todos los sitios, bajar impuestos no.
solamente se lo bajamos a los que lo necesitarían pagar y no pagan. Y además, si podemos, nos cogemos unos cuantos y nos lo llevamos a otro sitio. Esa cultura hay que ponerla y repetirla una y mil pero veces. el PSOE podría haber puesto la tasa turística. Ahora mismo, O por lo menos decir que la quiere. eso sí puede hacer. El primer paso Eso es sí, como yo, por lo estoy menos a favor. decir que la quiere. Eso, Ahora, estamos los 8 a favor, si va al pleno y los 19 están en Bueno, contra, pero por pues lo menos el sacaríamos- PSOE quedaría... conocer que sacaríamos sí. lecturas. Sus Aquí principios claridad. quedarían claros y evidentes. Mire usted, queremos la tasa turística, Y- no la podemos y fulano hacer y fulano porque se oponen. resulta que esos partidos no Quieren. nos lo Bueno, pues permiten. yo que en este momento soy todavía el secretario general, lo digo, yo estoy a favor de la tasa turística, pero me intuyo Sí, que va no a ser- está todo el mundo muy a favor, pero Hombre, bueno, yo esto es creo una que- obviedad. Yo creo que Izquierda Unida y Vamos Granada Sí estarían, sí estarían. también, ya son 12. Yo 12, no sé. Faltan dos más, exactamente, faltan los que sé no lo están de- a favor. Pues que se retraten Claro. Bien. y que lo digan. Es que los ciudadanos tienen derecho A a saber conocer lo que piensan. lo que va a pasar y qué ciudad van a tener en los próximos 4 años u 8 años. Se hablaba de ese famoso pago por subir a la Alhambra, de los coches, poner creo que eran 2 euros para poder subir. Se hablaba de algo Coches de la no, por favor, coches no. algo de la entrada de la Alhambra para destinar a eso es otro tema. que también o sea, a ver, fórmulas hay. Fórmula hay. Y yo creo que los que os dedicáis o os habéis dedicado a la política hay originalidad Sí, y creo sí, que se tienes puede, toda la que se puede razón. sacar. Yo estoy de acuerdo con que del turismo se puede sacar dinero. Sí, Aquí seguro. Es que Granada no puede obtener dinero por lo que pagan las empresas, por el IBI ni por el impuesto de actividades económicas. Porque Esto no hay- no es Vigo ni es Gijón, desgraciadamente. Entonces aquí es el turismo, pues vamos, no digo a sangrarlo, No. que estaría mal Hacerlo visto, pero rentable, vamos a hacer pero que, justicia. claro, Vamos a redistribuir. Vamos a hacer o sea, justicia totalmente. con la gente que viene Sobre y todo, consume nuestras que plazas. somos de izquierda, siempre hemos hablado, aunque no militemos en ninguna organización, siempre hemos hablado de redistribuir la riqueza. Entonces vamos a redistribuir la riqueza. Está claro. Hablando de redistribuir, ¿hace falta redistribuir el turismo precisamente? ¿Hace falta organizarlo? ¿Hace falta no sé cómo... ¿A qué te refieres cuando dices el turismo? Por ejemplo, es que el turismo es una palabra... Sí, es verdad, a lo mejor hay protestas de vecinos, insisto, del barrio del Albaicín, por ejemplo. Y del Realejo. El Realejo también ha ocurrido, correcto, por el transporte y por el turismo. Lo del transporte, si queréis, luego lo dejamos aparcado. Pero el turismo, porque, y aquí sí, Juan ha puesto Sí. el mejor de los ejemplos, se tiene que ir del barrio ante esa avalancha. Yo, con respecto a Racionalizar el turismo, a lo mejor esa es la Con palabra. respecto a eso, yo creo que hay una posición que es bastante clara y si la comparamos, hay una idea que trata de si la comparamos con otras cosas. Siempre consideramos que el turismo es uno de los elementos industriales, ¿no? Siempre hablamos de la industria cultural, ¿vale? Pues la ley, la JICA famosa, dice que cada vez que se implanta una industria en un sitio, tiene que haber una cosa que se llama una evaluación ambiental. Es decir, hay que analizar los impactos ambientales que genera esa implantación de esa industria. Con el turismo hay que hacer lo mismo. Es decir, cada vez que se vaya a implantar una actividad turística, lo primero que hay que hacer es que vaya acompañada de una evaluación de un impacto ambiental. Es decir, ¿en qué afecta? ¿Cuáles son las posibles afecciones que esa industria puede generar en el lugar donde se ubica? ¿Y cuáles son? Esto en la industria no evita que no se ponga en la industria. Lo que sí hace es que genera medidas de corrección de esos impactos. En el turismo hay que hacer lo mismo. En el turismo hay que hacer lo mismo. Es decir, además de que tenga la necesaria autorización municipal por parte de urbanismo, cambios de uso, etcétera, todo lo que es a la hora de implantar un hotel, unos apartamentos y tal, hay que ver qué impacto genera, porque los impactos son duros ya en nuestras ciudades. Nuestras ciudades son muy frágiles ya. Son muy frágiles. Al hilo de eso me ha sugerido, igual que hay un sobredimensionamiento en el área metropolitana de suelo urbanizable y de viviendas que ahora mismo lo que hay construido, más lo que se programó, posiblemente albergaríamos a 1 millón en el área metropolitana. Es un disparate, ¿no? Es por lo que tú dices. Pero es que en el turismo pasa igual. Se está sobredimensionando, se está hablando en algunas ciudades, como en Baleares o en Barcelona, de limitar el número de oferta hotelera. O en Ibiza, por ejemplo. Claro, porque es imposible que en una ciudad como Granada, que es, como tú dices, una ciudad histórica, una ciudad frágil en cuanto a su... que tú, en vez de, para entendernos, una cuestión racional de 20.000 turistas, por ejemplo,
al trimestre, al mes, en vez de 20.000 metamos 40.000. Eso es insoportable. Eso al final acaba volviéndose lo que yo decía al principio, en contra de esa marca Granada de turismo, de calidad, de turismo que disfruta. Claro, pero eso ¿cómo se consigue? Yo creo que es difícil de articular. Sí, hay medidas indirectas de incentivación. ¿Cuántos hoteles? A mí me gustaría, no tengo los datos, pero me gustaría saber en los últimos 10 años cuántos hoteles, por presión de eso, se han construido aquí en Granada. Si está ofertando hoteles solo y exclusivamente para eso, es más, los vuelos, por ejemplo, ahora que hay vuelos directos, me parece magnífico. Sí, el viernes empiezan Estamos también invitando a que vengan, cada aquí 2 o 3 días, se vayan. Tenemos capacidad hotelera para soportar ese número de visitantes. Es el debate. Yo no tengo los datos. Hemos evaluado los impactos. El problema son las pernotaciones, y ahora hablaremos de eso. ¿Hemos evaluado los impactos que eso genera? No lo hemos evaluado. No lo sabemos. No sabemos los resultados que se producen cuando se produce ese tipo de explotación. Entonces, aquí hay que volver a lo anterior. Aquí hay que regular, hay que ordenar. Claro. Ordenar no significa lo que ha hecho, por ejemplo, la Junta de Andalucía con el tema de los apartamentos ilegales. La Junta de Andalucía lo que ha hecho con los apartamentos ilegales es legalizarlos. Claro. Entonces, ¿dónde se están frenando algo los apartamentos turísticos? Pues se están frenando en aquellos sitios donde existe una normativa urbanística que los paraliza, como por ejemplo el Albaicín, donde el propio plan especial Pepri Albaicín establece algunas restricciones a lo que son los cambios de uso doméstico o de uso doméstico a uso turístico, de uso residencial a uso turístico. Pero claro, ¿eso qué genera? Pues que son ilegales. ¿Cuántas inspecciones se producen? Pues no las suficientes, evidentemente. Pero que acaban legalizando pero con el tiempo, por desgracia. Sí, a la larga se acaba legalizando. Es el problema, lo ha hecho consumado. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo en la idea general, que esto no puede ser manga ancha, sino que hay que normalizar, regular y efectivamente que la ciudad tenga capacidad de atender la pernoctación, sea de una noche, de 2 noches o de 3 noches, porque se hacen muchos esfuerzos en que el turista pase más de una noche en Granada, que parece que ha sido la media tradicional, porque luego va a Málaga o va a donde sea, y si los queremos tener aquí 2 o 3 noches, lógicamente hay que ver si tenemos capacidad de que estén dignamente 2 o 3 noches y las veces tengan que la calidad de vida la casa de un vecino, claro, que todos conocemos casos. Hacemos un pequeño alto, 3 minutos, y volvemos en Granada Debate, venga. Venga, seguimos en Granada Debate, estamos poniendo encima de la mesa todo el tema turístico. Antes yo insistía en un dato, o casi que lo dejaba caer, y es que el tema de las pernotaciones, se está buscando que la gente o los turistas duerman en Granada, algo que no se consigue del todo. Se aprovecha muy mucho de eso ciudades como Málaga, que venden la sierra como suya, recuerden ese lema de hoy nieva en Málaga, o que es muy dura, o ciudades como Sevilla, que aprovechan con el Andalusian Soul, que de todas formas está todavía en una fase primaria, para atraer a gente de Granada y devolverla rápidamente sin que toquen casi ciudad, quiero decir centro de ciudad, casi que toquen Albaicín, visita por la Alhambra y poco más. Al final eso es peor, porque traen muchos turistas y se queda poco dinero. O sea, es que eso ya es el problema de los problemas. En eso estamos de acuerdo. Eso es la cuadratura del círculo de lo mal hecho, porque efectivamente vienen, nos dejan aquí la bolsa de pipa y la colilla y no se gastan ni la botella de agua, porque la traen ya... Y los cientos de autobuses que aparcan ya todos ahí en ya lancha. Está, y nos quedamos con el dióxido de carbono y nos quedamos con las toxinas. Sí, eso es una situación real. La pelea porque aumenta el número de pernoctaciones me parece de las más sensatas y de las más legítimas que tiene que hacer el ayuntamiento, pero tiene que adecuar la oferta, claro. No solo para dormir, sino que antes de dormir pues tiene que haber espectáculos, claro, tiene que haber espectáculos, no solo bares. Obligar a los que vengan a la Alhambra que duerman en Granada. Mínimamente. ¿Eso sería posible? Obligar por ley no lo puede hacer. Bueno, obligar. No puede, pero lo puede ofertar en el paquete. Ofertar. Vale. Si usted quiere una entrada solo para la Alhambra sin dormir, le va a costar 3 veces más cara que si se queda con la entrada. Hay 1000 maneras, por ejemplo, a las 9 de la mañana del día siguiente le sale más barato. Yo no estoy de acuerdo con esas cosas. Forma parte de la estrategia. Yo no estoy de acuerdo con esas cosas. Yo creo que lo que hay que es meditar qué número de turistas necesitamos. A lo mejor no necesitamos... Es que a mí no me gusta, es una táctica habitual o un argumento habitual en los políticos dedicados al turismo.
hemos incrementado un 3%, hemos incrementado un 8%, hemos incrementado un 15%. Y tendrán que decir, bueno, ¿y qué? ¿Y en qué se beneficia todos los ciudadanos? ¿Y yo con eso qué gano? Claro. O sea, tú me quieres explicar qué gano yo con eso. Entonces, a lo mejor lo que hay que empezar es a plantear qué tipo de turismo queremos. A Málaga pueden llegar tranquilamente, yo voy bastante a Málaga, pueden llegar tranquilamente 3 transatlánticos en un día, están un día y se van. Cuando para eso la han preparado el Muelle 1. Sí, yo los veo, yo tengo mi residencia justo enfrente del Muelle 1 y los veo. Entonces llegan los autobuses y efectivamente los recogen, una parte van a Ronda, otra parte se quedan en Málaga y otra parte se vienen a Granada. Llegan aquí y por la tarde ven los 3 barcos que habían estado allí, se han ido. Eso ocurre. Ahora, realmente ganamos mucho con incrementar. ¿Por qué los políticos que se dedican al turismo no empiezan a hablar de otra cosa? No empiezan a hablar de calidad del turismo. No es cuestión de cantidad, sino calidad. Cuidado, cuando hablo de calidad, no estoy hablando, que esto ya alguno me lo ha dicho. No más caro. No, exactamente. No estoy hablando de un turismo más caro, porque cualquiera de nosotros, por lo menos yo creo que hemos viajado a lo pobre. Sí. Y hemos viajado con nuestras mochilas, y hemos viajado tal. Y ese era un turismo de calidad, el nuestro era un turismo de calidad. ¿Por qué? Porque éramos personas que íbamos, que teníamos una inquietud sobre todo cultural, a un concierto, a un museo. Entonces, ¿por qué no incrementamos la calidad y empezamos a dejar de preocuparnos ya? Entendida de esa manera. Entendida de esa manera. Lo que ofrece, claro. Por eso decía yo, no solo dormir, es que antes de dormir, entre el bar y dormir, tiene que haber eso. Un concierto, un espectáculo flamenco, de rock, de jazz, de tango, lo mismo da, a precio asequible. Sí. Y porque si no puede convertirse en una ciudad para ricos, para turismo de ricos. De la tapa al hotel, malo. Hablar de calidad no es hablar de más dinero. No. Y por favor, vamos a olvidarnos ya del parámetro número. Vamos a intentar olvidar, o por lo menos relativizar. Pero al final, relativizar, porque al final estos son números. Al final el ayuntamiento tiene que ofrecer resultados. Claro. Bueno, Chema. Claro. Sí, los resultados son los que ve el ciudadano de los beneficios que genera. Han pasado por la oficina de turismo un 15% más. Hay que armonizar. Eso no quiere decir que se hayan gastado más que el 15% menos que haya venido. Al hilo de la conversación, cuando yo estaba de responsable de medio ambiente, las peticiones de transformación de uso del Albaicín enfocadas al turismo eran muchísimas. Nosotros tenemos claro que era todo lo contrario, que el Albaicín había que preservarlo para sus vecinos que ya históricamente habían sido expulsados prácticamente del Albaicín a la periferia, al Zaidín, al polígono, a la Chana, y que no había derecho a que los que quedaban allí casi como una especie a extinguir, pues que facilitáramos su expulsión. Y el tiempo que yo estuve gestionando inicialmente, no sé, pero poquísimo, y había presiones, claro, había presiones para que se cambiara el uso y que, no sé, cuando yo estaba en el responsable, no sé si había hotel, así como residencia, restaurante, me parece que había muy poquitos, tabernas tradicionales, plaza larga, ahora yo ya no sé lo que hay. Ahora lo que no hay es una cosa que se ha destruido con esta transformación, es el comercio cercano, el comercio de cercanía, ¿no? Claro. O sea, cuando yo llegué a vivir en el Albaicín, en mi calle pues había una mercería, 3 fruterías, una lechería, 2 panaderías. Ahora en mi calle hay una tiendecita y 27 tiendas que te venden zapatillas y babuchas de nadador, o narguile o cosas de esas. Entonces, claro, a ti cuando vas a comprar una bombilla, te dice el tío, no, bombillas no tengo, pero te puedo llevar unas babuchas. Y claro, dice, es que las babuchas no alumbran, ¿no? Entonces, todavía. ¿Y litronas también? También, pero vamos, el problema es que otro elemento fundamental, y enganchamos un poco con lo del empleo y la riqueza, ¿no? Ese tipo de pequeña comercio mantenía a 1 o a 2 familias. Eso ha desaparecido. Es decir, ahí se ha destruido empleo. Todo el centro de Granada es un vacío comercial. Dice, bueno, es que se han adaptado. Bueno, ¿a qué se han adaptado? En Ámsterdam ya han prohibido ese tipo de comercio. Claro, yo la última vez que estuve en Ámsterdam dije que no volvía más. Lo mismo que en Barcelona, dije que no volvía más que por cuestiones de trabajo.
Y las ciudades se han ido destruyendo. Bueno, la gente va y tal, a lo mejor el raro soy yo, ¿no? Pero yo creo que sí, pero el mantra es que una gran superficie, ahora me parece que estábamos hablando del Nevada, poniéndolo por las nubes, el Nevada habrá creado 100 puestos de trabajo, pero no se computan los que ha destruido. Y los que va a destruir. Y los que va a destruir. Quiere decir que no se puede engañar, porque eso es una mentira. IKEA que se iba a instalar aquí, o venga ofrecimientos, los ayuntamientos, los alcaldes se pelean por ofertar el suelo para la instalación, pero mire usted ha ponderado, valorado las repercusiones de la instalación, donde toda una área metropolitana, que no solamente en Granada ciudad, afecta a ese tipo de grandes superficies, a los pueblos de la comarca, porque también ese pequeño como además los transportes bien propios o bien afortunadamente con el metro, ahora la gente ir con el metro a IKEA, a Nevada, pues eso es que hasta está de moda, no sé cuánto tiempo durará, pero tenemos que tener claro un modelo de ciudad, un modelo de área metropolitana, discutido, asesorado por gente que sabe de esto, no de... Eso es lo que yo vuelvo a aprovechar para darle un poco a Chema y decir por eso Chema decirle que yo lo que echo mucho de menos es la defensa de ese modelo. O sea, yo entiendo las grandes limitaciones del actual gobierno y del actual alcalde, con los concejales que tienen, que es difícil, pero me encantaría oírle más a menudo defender ese modelo de ciudad. Queremos esta ciudad. Y no podemos todavía, o tardaremos más, o tardaremos menos, tenemos estas presiones. Estamos totalmente de acuerdo. Luego también hay un tema importante, hablando de medio ambiente que estaba hablando antes Baltasar, la calidad del aire en Granada es de las peores que hay en España. Dice que ahora se ha solucionado algo con el metropolitano. Sí, 8.000, me parece 8.000 vehículos. 8.000 vehículos es lo que dice desde la Junta de Andalucía pues eso está muy bien. Si es real, está muy bien. Eso, no digamos verdad, que no es real. Yo creo que es verdad, pero bueno. Si es verdad, está muy bien que se hayan quitado de la circulación. Sí, pero si el metro está bien, si se ha puesto la LAC para que haya menos contaminación también y sea un sistema más fácil y se retiren autobuses del centro, y al final es la peor calidad del aire, algo estamos haciendo mal. Y me refiero también a hilo de lo de qué Granada queremos. Yo creo que también, a modo de transporte, Granada no es un tema también, para centrarnos, pero... Yo me he leído el plan de calidad del aire, que está recién aprobado. Granada tiene también una orografía, no es una excusa. Una vez lo dijo Mérida, Juan Antonio Mérida, siendo concejal de Medio Ambiente, lo dijo en un pleno y nos reímos todos. Dijo que es que las partículas de aire sahariano en Granada se depositan de una manera especial y resulta que la orografía de Granada hace que eso se parezca mucho a la verdad. Pero no solo eso, es evidente que tienes que quitar coches del centro gracias al metro, gracias a la reordenación del sistema de autobuses, etcétera, pero está claro que tenemos que hacer muchas más cosas. Las calderas hay que revisarlas mucho mejor, las calefacciones, hay que buscar otro tipo de energía, pero en cualquier caso alegrémonos al menos de que el metro, aparte de la comodidad y aparte de que por fin ha llegado, de que al menos está quitando, si no son 8, aunque fueran con 100 coches que quitara, ya estamos hablando de un éxito. Y la prueba está que ahora todo el mundo, incluso alcaldes que en mi presencia, porque yo he llevado esas responsabilidades en Diputación y en el PSOE en otros tiempos, decían que esto del metro era una tontería, son los primeros que ahora piden Cuyar Vega, Tarfe, Alendín, ahora todo el mundo pide, por cierto, líneas que están dibujadas. Es decir, lo que estamos disfrutando ahora es la línea 1 de metro, que una cosa de nombre impronunciable, que era el POTAU, que vosotros, el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Granada, preveía 4 líneas de metro. La que hay ahora en funcionamiento es la 1, luego estaba la 2, que iba del aeropuerto a Santa Fe, Chauchina, hasta la Azul, es decir, que había 4 líneas de metro. Yo no sé si habrán 4 al final, pero si hay 4 no la veremos ninguno de los 4. No, yo lo que digo es que efectivamente, si el consejero ha dicho que no hay dinero, pues él sabrá mejor que nadie lo que hay, pero que hay que empezar a dibujar ya el alargamiento hacia las Gavias, Cuya, no me quiero yo pelear con los de Churriana, pero en fin, a Santa Fe y al aeropuerto, que parece lo lógico que el aeropuerto de Granada también se conecte, y hay que alargar el de Armilla hacia la zona de La Zubia, Huetor Vega, Monachil, Cajas, tampoco digo dónde, porque es que allí viven ya 50.000 personas. El alargamiento hay que dibujarlo ya y empezar a buscar. Tampoco quiero frivolizar, pero yo creo que tirar vía por el suelo, por tierra, no es caro. Es verdad que
podemos hablar de muchos millones de euros, el problema era soterrarlas. Lo gordo que ya es donde está estaba. hecho, ya es alargar. Yo creo que hay que empezar a hacerlo ya. Me parece bien que los alcaldes y los ciudadanos lo estén demandando, porque de unos años a esta parte, y Baltasar ha estado también en el gobierno de la ciudad, la gente esto del metro lo veía como una cosa rara. Ahí no se va a montar nadie. No, estamos viendo que es que hay gente, familias, que organizan un día de excursión para montarse en el metro. La Robert. Claro, es que hay Era gente... algunos empresarios, incluso de la Robert, por ejemplo. Claro. Porque claro, sé que No la quería, competencia, claro, la no competencia quería no metro, quiere. habla con Alsa, Claro. el metro es una locura. No, el metro va a ser una locura. Yo creo que ha sido un acierto. Yo me monté ayer por primera vez y me quedé asombrado de la cantidad de personas que van en el metro, porque yo normalmente voy, las pocas veces que voy al centro voy andando, pero me parece que eso, hay que reconocer, es un acierto que se haya puesto en funcionamiento, a diferencia de lo que ha pasado en Jaén, que a lo mejor no había cantidad... No había población. Exactamente, No había y fue a lo población. mejor un despilfarro o un lujo. Yo creo que en Granada, a muy corto plazo, con los datos que nos den y que no nos engañen, yo creo que va a ser una buena decisión para aligerar, facilitar y recuperar algo del medio ambiente, de la contaminación que estábamos hablando. ¿Ampliaríais ya las líneas o...? Yo empezaría a dibujarlas ya. Si no hay dinero, ya digo, el consejero ha dicho 2020... Pero con compromiso, Lo ¿no? que me hace pensar es que si se aprieta, pues lo mismo para el 2019. Pues vamos a empezar a dibujarlas. Que no Yo soy más del partidario de que si ha dicho 2020 será en 2025. No, pero bueno, yo soy partidario de que vamos a tirarle. Y sobre todo no entremos en una guerra, porque claro, Alendín, mire usted, vamos a ver hasta el aeropuerto. Objetivo, claro. ¿Cuál es el camino más corto? Hasta el aeropuerto, teniendo en cuenta que tiene que pasar o en Cuya, o en Gavia, o en Churriana, pero en los tres no. Y luego, pues seguramente Santa Fe y aeropuerto. Vamos a dibujarlo con consenso, y a quien no le toque el metro en la puerta de su casa, pues que al menos le toque a 500 metros, que con una lanzadera o incluso andando, Hombre, que en las ciudades, claro, en yo las no estoy ciudades tan- europeas yo no el estoy tan metro no para en convencido, la casa de cada vecino. Pero luego, Digo que yo no estoy tan convencido de esto. Yo ¿No? no tengo tan claro lo del metro inmediatamente. Es decir, yo he vivido en una ciudad durante muchos años que tiene metro, tranvía, que es Sevilla, y sobre todo tiene un carril bici que debe de andar por los 200 que y es pico, fundamental. que debe andar por los 200 y pico kilómetros ya, y realmente Sevilla es una ciudad que ha combatido de manera, si no efectiva, al menos y con mucha fuerza, el tema medioambiental, y no lo lleva mal. A mí me parece fundamental que lo que sí que habría que hacer ya, pero ya, es un análisis de cuáles son esas necesidades y de un diagnóstico de cuál es la situación, ver cuáles son los instrumentos de los que se puede disponer la ciudad y el área metropolitana a la hora de ordenar un tráfico sostenible, ver qué relación se puede tener con la famosa pista 2020, analizar qué está pasando con la bici, que es una cosa inaudita, lo de esta ciudad. Una ciudad que Dos empresas privadas son las que se encargan. Sí, pero además una de ellas es una empresa privada que hay que poner muy entre comillas, y que hay que andarse con ojo. Y ver qué es lo que pasa con el carril bici, porque es la única ciudad que no se ha apuntado al carro de las propuestas de carril bici de la Junta de Andalucía. Ver qué está pasando con los autobuses. Esto es importante, esto es muy importante. O sea, hay gente que se dedica al ámbito de la movilidad, yo no me dedico especialmente, aunque de vez en cuando me toca por mi trabajo ver alguna cosa, y plantean que determinadas soluciones no están de ninguna de las maneras en el metro, sino que están en otro tipo de transporte, como pueden ser las plataformas exclusivas, que en Granada no se han construido, aunque inicialmente en el plan de movilidad del Ayuntamiento estaban contempladas, y aunque inicialmente en pista en la 2020 también están contempladas, y que no se han hecho, con lo cual evidentemente la LAC, que podía haber funcionado, pues funciona a un 20% de su efectividad, y ver cómo se utilizan esos elementos de transporte, sobre todo el autobús, el transporte público y el autobús. Y luego hay que reordenar las líneas en función del trazado que ya existe del metro. Claro, lo Es mismo decir, que el metro que ya claro, es del tocable. revés. Lo que no se Pues puede ponga hacer, usted Chema, los autobuses de manera que lo que no se puede hacer, Chema, para es transbordar. aprovechar que está el metro para quitar una línea que es fantástica, que es el SN1. Porque el SN1 antes pasaba cada 7 minutos, y desde que ha llegado el metro pasa cada tropecientos. Bueno, pero si pasa el metro tampoco está No, grave. si es que el SN1 problema es que no pase. el SN1 el va... SN1 no interfiere No prácticamente. interfiere. el Bueno, SN1 bien, pues entonces va... Es que esa la cojo yo. va
Yo lo que digo es que ya que tenemos el metro, pongamos las líneas de autobuses de la mejor manera, la más racional, claro, en función de que pasen cerca y se pueda transportar. Es reordenar. Eso es lo que hay que hacer. Y sobre todo hacer diagnósticos. Lo que no podemos de pronto decir, venga, vamos a hacer más metros. Pero bueno, realmente hace falta. Bueno, parece obvio que enlazar Armilla con el aeropuerto, eso parece una obviedad. Y yo creo que además va a ser menos costoso, evidentemente, el kilómetro de... Y va a haber una cuestión, las municipales del 2019, no solamente a los ayuntamientos que querrán ponerse alguna medalla o promesa inmediata de que van a haber líneas, sino que la propia Junta de Andalucía, me imagino que sería para ellos, todos sus ayuntamientos, que mayoría del PSOE, de que se aceleren los plazos. Eso sí. Y olvidar los metros subterráneos, sí, que son claro. Siempre y cuando, como tú apuntabas, tenemos que acostumbrarnos a que las decisiones se tomen fundadas y fundamentadamente, con recursos, con datos fiables. No se puede tomar decisiones como hay de infraestructuras, crear infraestructuras como las de Madrid, por poner un ejemplo, ¿no? La famosa M50 esa, que ahora nos va a costar a todos, porque eso era un disparate, porque además de incentivar el transporte de los coches, de los autobuses, etcétera, etcétera, además ahora la tenemos que pagar nosotros para que algunos se ganen el dinero con esa infraestructura. A nivel más pequeño aquí tiene que pasar algo parecido. Aquí no tenemos que crear obra por crear obra porque hay mucha obra parada en la construcción. No, mire usted, aquí tienes que crear la infraestructura y los medios en función de las necesidades de los habitantes de la red metropolitana. 30 segundos ya cada uno, ya para terminar, porque nos quedamos sin tiempo. El doctor Candel ha dicho que no quiere incorporarse a su puesto de trabajo al PTS después de que se le haya notificado que tendrá que trabajar a partir del próximo diciembre en ese hospital. Si alguien quiere pronunciarse, ¿qué os parece? A mí me parece mal, quiero decir que una cosa es la causa, otra cosa es la lucha, otra cosa es la reivindicación, que está muy bien, pero uno cuando trabaja para una empresa y tiene un patrón, público o privado, salvo que la decisión que se tome sea arbitraria, discrecional o injusta, uno la tiene que cumplir, y me da la sensación de que ese traslado no solo obedece a una racionalidad, sino que incluso es petición del propio interesado, por tanto me parece muy mal. Bueno, yo no conozco el entresijo, pero es verdad que un funcionario está sometido a una regla de trabajo en su empresa, en este caso en los hospitales, y siempre que no sea como una venganza, una represalia, que no sea móvil, es decir, que haya criterios objetivos a la hora de desplazamiento, no solo a él, sino a otros, si no hay discrecionalidad, no hay arbitrariedad, si no hay ánimo de venganza, no hay nada de eso, a mí me parece que tiene que aceptarlo, porque él no va a ser especial porque ha movilizado o está en el candelero y le apoyan miles de ciudadanos. Él tiene que ser en su trabajo como un funcionario más, ni perjudicarle por su significación política hacia afuera, porque ha movilizado contra la Junta, ni porque los demás personas o él mismo crea que no es como un castigo. Yo creo que él no tiene poder de decisión ninguno, que tienen que justificarle el porqué de su desplazamiento, y como cualquier funcionario, igual que cuando suprime una plaza a un maestro, lo que sea, no le gusta y se suprime, tiene que trasladarse, pues si ahí por razones objetivas, razonables de distribución del servicio le toca a él como a otro, a mi juicio tiene que aceptarlo. Yo entro a las 8 y salgo a las 3, tengo una mesa, tengo un despacho, que no es solo mío, que comparto con otros compañeros arqueólogos. Y si yo un día dijera que no voy a trabajar a las 8 o que no me gusta ese despacho, que me voy a trabajar a otro sitio, pues probablemente alguien me tendría que decir que no, que es lo que tengo que hacer. El caso concreto del señor Candel, yo no lo conozco, pero lo que me daría pánico es que no hubiera otras personas que no lo conocieran, es decir, las que tienen que asumir la responsabilidad. Yo no sé si debe ir o no debe ir, espero que haya alguien que sepa si debe ir o no debe ir, porque si no hay nadie que no sepa si debe ir o no debe ir, el problema no es el del señor Candel, el problema es de una organización que está un poquito perdida, Eso es lo que me preocupa, lo otro no me preocupa. Yo eso lo he dado por hecho, lo mismo muy ligeramente, pero sí, lo matizo al hilo de tu intervención. Siendo así, que esperemos que sea así, claro,
Chema, Baltasar, Juan, gracias a los tres por estar aquí. Se ha pasado rápido el tiempo. Cada día se hace más corto esto. Tienes que pedirle media hora más al jefe. Vamos, y media hora más de sueldo. Bueno, eso también, por supuesto. Lo repartimos, más lo repartimos entre todos, no hay problema. Lo dejamos aquí, mañana volvemos con más. Mañana toca precisamente hablar de temas de actualidad de la ciudad, con representantes del Ayuntamiento de la capital. Mañana más Granada Debate. Sean felices.